sobre qué esperar cuando, digamos, inminentemente nuestra mascota ha consumido el tóxico. Entonces, ¿cuál es como el protocolo a seguir y qué esperar cuando la persona llega a la atención al centro veterinario? Y digamos, hablar de medicamentos y alimentos tóxicos en tan poco tiempo, pues es muy restringido. Entonces tratamos como de resumir los más comunes, los que nos llegan más frecuente en la clínica diaria, los que las personas y nuestras mascotas, pues animales de compañía tienen acceso en el día a día y al final como concluir como lo aprendido en este espacio. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo Sí, estamos escuchando. Sí, señor, gracias. Sí. Bueno, entonces para comenzar les comparto una frase. Esta frase la vi con mi profesor de farmacología en la universidad y no la pude encontrar textualmente y traté de recrearla, que es lo que recuerdo de una charla que él nos dio. Y dice, sin conocimiento, la farmacología es toxicología, la ortopedia es trauma y la medicina es enfermedad, ¿cierto? Entonces es muy importante que siempre uno debe tener como unas nociones nosotros como profesionales, siempre capacitarnos para saber a qué nos estamos enfrentando al día a día, la hora, la alta demanda de los animales de compañía que pues inminentemente se vuelven muy especiales en nuestro entorno, entonces debemos siempre garantizar desde nuestro conocimiento como en medicina a la altura para estar siempre preparados 2 pasos adelante de la enfermedad. Y como acompañantes es muy importante pues saber que, digamos, si nosotros sabemos que nuestro ser no está bien, pues buscar, digamos, la ayuda de un profesional, porque a veces cometemos en el error de automedicar a nuestras mascotas y podría ser incluso más peligroso el hecho de retardar pues una atención oportuna, ¿cierto? Puede desencadenar muchas un desenlace no muy positivo si retrasamos ese punto de contacto con el profesional cuando nos presentemos inicialmente ante un tóxico. Entonces me pareció pues una frase como muy bonita y yo creo que aplica para eh, muchos aspectos de la vida, que es hacer desde el saber. Bueno, para hacer una introducción pues inicial, cuando hablamos digamos de tóxicos, en medicina hay algo que se llama la DL50, que es la dosis letal 50, y esto es simplemente, digamos, evalúan una población de animales, 20, 30, 50 animales, lo exponen a una cantidad cierta del tóxico y evalúan cuál es, digamos, el grado, de acuerdo a esa población estudiada, el 50% de los animales que se enfermen o presenten signos o incluso lleguen a fallecer en un periodo de tiempo, normalmente 1 a 7 días, eh, que es lo que se evalúa para un tóxico. Ahí definen cuánto es la dosis tóxica de un, sea medicamento o un alimento que le genere como los signos o esas alteraciones al animal. La toxicocinética se refiere a cómo se comporta el tóxico una vez ingresa al cuerpo, ¿cierto? Desde que el animal o nuestra mascota de compañía lo consume hasta que pasa por todo su sistema digestivo, lo absorbe desde la parte digestiva, lo consume, lo absorbe, se distribuye por los tejidos. Cuando normalmente el tóxico ingresa, pues lo que el cuerpo hace es defenderse, ¿cierto? Y las vías como de defensa o el laboratorio del organismo son el hígado y los riñones, que son los principales detoxificadores del cuerpo. Entonces ellos tratan de convertir el tóxico en una sustancia que el cuerpo pueda controlar más fácil, pero a veces en toda esa serie de reacciones químicas se pueden producir incluso sustancias mucho más nocivas que el tóxico como tal. Y luego se da la excreción, ¿cierto? Que normalmente puede ser por vía urinaria, por las heces. Entonces la toxicocinética nos habla desde que el tóxico entra al cuerpo, lo absorbe, los órganos principales lo transforman, hablando a modo general hígado y riñón, y ya desde que el tóxico hace el daño
y luego se excreta. La toxicodinamia es como el concepto que se encarga de decir como el mecanismo de acción del tóxico como tal, ¿cierto? De la sustancia nociva. ¿Qué es lo que hace la sustancia? Que la hace mala, que hace que las células no funcionan bien, que estén alteradas su conducción, que nos bloqueen los principales minerales en el cuerpo que hacen que nuestras células funcionen, como son el sodio, el potasio, el calcio, que hacen que el corazón lata mucho más rápido, mucho más lento y les genere ciertas arritmias que a veces podrían ser eh, nocivas o cortar como esa fuente de energía de las células. Entonces la toxicodinamia simplemente habla del mecanismo de acción de por qué esa sustancia se vuelve tóxica. Y el tiempo en la atención médica, lo que hablábamos ahora. No es lo mismo nosotros saber que nuestro animal de compañía tuvo exposición a un medicamento y llevarlo inmediatamente, cuánto nos demoramos en detectar esa exposición, cuánto nos demoramos en, digamos, buscar atención médica, si optamos por automedicarlo o tratarlo en casa, y también la agresividad de la sustancia, ¿cierto? Digamos, hablando de cantidad y también de nuestra mascota, porque no es lo mismo que nuestro animal de compañía sea un cachorrito, que digamos su sistema eh, metabólico, lo que hablamos ahora de hígado y riñón, no es tan maduro como para poder hacer frente a un tóxico, a una mascota sana que está, digamos, en una edad joven, a una mascota ya de edad geriatra que, digamos, que por su condición, sus sistemas orgánicos, hígado, riñón, o tiene otras enfermedades de base, puedan hacer que le afecte mucho más rápido. Entonces es imprescindible y es determinante el tiempo desde que detectamos que hubo una exposición nociva hasta que buscamos la atención médica. ¿Cómo vamos hasta el momento? Muy bien. Muy bien. Listo. Súper. Una vez detectamos que hubo exposición al tóxico, ¿qué esperamos, digamos, cuando llegamos a un centro veterinario? Y acá siempre yo creo que es muy común desde nuestros abuelos y desde la cultura popular que siempre que le decían que se había consumido algo que no debía, decían dele aceite al animal, como nos dice acá doña Florinda. Entonces quiero escucharlos, si le hacemos caso o no a doña Florinda o si han tenido experiencias propias los participantes con que algunos de sus animales de compañía hayan sido expuestos o hayan tenido contacto con algún tóxico. Si alguno nos quiere compartir una historia. Pues yo afortunadamente no he tenido una experiencia cercana, pero sí he visto que si un perro pues, o un animal consume algún elemento tóxico o alguna sustancia tóxica, se le tiene que dar disque un huevo. Ok. ¿Y has escuchado cómo ha terminado ese desenlace después de Pues que le dan el vómito, huevo? lo que se tiene que hacer es inducir al vómito, eso es lo que tengo entendido. Ok, muchas gracias. ¿Alguno más de pronto ha tenido alguna experiencia? Sí, doctor, he tenido la experiencia, hay personas que dicen que le han dado leche al perrito, entonces la verdad es que no, no le he visto ningún resultado a ese producto. Ok, ¿y cómo les ha ido después de eso? Me dices que no han visto resultado, pero después la mascota ha logrado salir del cuadro, igual han tenido que ir a buscar atención médica. Igual tienen que salir a buscar la atención médica, porque como no le ven mejoría, salen a buscar de inmediato la atención, inclusive llegan peor. Entonces la atención es la única manera a veces, inclusive cuando ven que ya está grave el perrito, es que salen en busca del veterinario. Entonces, es lo que se nos hace a veces complicado porque ya han pasado 2, 3, 4 horas y entonces se complica la situación. Doctor, por aquí por el chat nos escribe Juliana Blandón y dice que no se debe realizar porque cuando lo hacen retarda los procedimientos en la clínica, tengo entendido.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Juliana. Si van recordando de pronto anécdotas, nos las escriben o levantan la mano para retomarlas. Bueno, es súper importante lo que hablábamos ahora y es, digamos, el tiempo en atención. Es muy controversial uno, digamos, que lo primero que dicen es induzcar el vómito, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para inducir ese vómito? Pues a veces les dan aceite, pero, digamos, no es lo ideal por lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Digamos, el tóxico, digamos, los aceites, como son una capa muy gruesa de lípidos, pueden evitar que ciertas sustancias se absorban en el cuerpo, lo que siempre nos han enseñado desde el colegio, que el agua y el aceite no se mezclan. Entonces evitan como que se absorbe más el efecto irritante que puede inducir el vómito, pero esto es muy peligroso porque siempre va a depender de lo que se haya consumido, ¿cierto? No es lo mismo que se haya consumido las pastillas de la presión de la abuelita a una caja entera de chocolatinas, ¿cierto? Son sustancias diferentes que interactúan de forma diferente con el aceite. ¿Y qué pasa? Para inducir, digamos, el vómito en la mascota en la casa, pues primero requiere muchas cantidades y va a ser difícil, porque si es un medicamento que le genera pues un alto grado de presión mental a nuestra mascota, que esté muy débil, eh, que esté casi inconsciente, que incluso pueda desarrollar convulsiones, pues instilarle algo va a ser mucho peor porque primero puede generar que todo ese contenido no se nos vaya por la vía digestiva, estómago, intestino, sino la vía respiratoria. Y toda esa sustancia me va a irritar toda la parte pulmonar y nos puede generar una neumonía. Entonces, aparte del tóxico, pues vamos a añadir otro problema. Y como requiere muchos volúmenes, pues va a ser muy difícil. Primero en la casa no tenemos a la mano una jeringa inmediatamente para instilar toda esa cantidad y mientras vas y buscas las jeringas, pues llevas a la mascota al centro veterinario y lo mismo va a ser la actitud de la mascota. Por ejemplo, los felinos, que son extremadamente difíciles administrarles medicamentos y por su comportamiento, entonces el hecho de intentar inducir administrando líquidos en gran cantidad, va a hacer que el animal se estrese más, un riesgo alto de que nos lesione y nos pueda morder y retrasar totalmente los procesos. Entonces, miren que mientras uno se comunica al centro veterinario, busca que le expliquen cómo inducir el vómito, busca el aceite, busca los materiales, busca la jeringa, encuentra el animal que puede estar, digamos, asustado o con el estado mental muy alterado por el tipo de sustancia que se haya consumido. Son casi 20, 30 minutos que perdemos de buscar atención médica oportuna. ¿Y qué pasa? Si, digamos, no es muy, si afortunadamente, digamos, el tóxico no es muy letal, logramos inducir el vómito, pero el hecho de inducir ese vómito, pues ya está todo la mucosa estomacal irritada y todo lo que eso conlleva, entonces el animal puede seguir vomitando, ¿cierto? 3, 4, 5, hasta 7 o más episodios de vómito. Entonces eso nos puede añadir otro problema que igual no vamos a poder controlar en casa y que requiere atención médica para ponerle fluidos intravenosos y sobre todo valorar como las posibles secuelas que nos vaya a generar esta sustancia. Hay otra cosa muy importante y es que, digamos, en las familias muy común tener mascotas braquicéfalos, todos los que tienen el cráneo más corto, los famosos ñaticos, los pug, los shih tzu, los bulldog francés, los bulldog inglés. Ellos por sus características anatómicas, digamos, su sistema respiratorio es menos efectivo en cuanto a forma y respuesta a cualquier evento adverso. Entonces, si los hacemos vomitar, también es muy factible que una porción de ese vómito se nos vaya para la vía respiratoria y tengamos como consecuencia una neumonía más adelante que puede que se manifieste inmediatamente a las 24 horas después de haberlo hecho vomitar o incluso una semana después del evento. Entonces es muy importante tener todo eso a consideración. Entonces, siempre, siempre, siempre cuando sospechemos de que nuestra mascota, nuestro animal de compañía y ese ser que tanto cuidamos se haya consumido algo nocivo, contactar inmediatamente
y llevarlo a nuestro centro veterinario de confianza, donde tengan todas el personal, el conocimiento y las herramientas para atenderlo de forma oportuna, porque como puede ser desde algo tan insignificante como un dulce o una chocolatina, puede ser algo más serio como medicación que tomemos nosotros desde la medicamentos humanos para la presión, para la regulación de hormonas, analgésicos que pueden desencadenar algo más severo. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando ustedes buscan atención en el centro primariamente? Obviamente se hace la recepción del paciente. Si fue por cita previa, pues excepcional porque la atención se va a desarrollar inmediatamente. O si hay mucha línea de espera, pues se hace un triaje, que es la clasificación como de los pacientes cuando ingresamos, la prioridad que hay que darle cuando tenemos muchos de nuestros pacientes en atención. No es lo mismo, digamos, nuestra mascota que haya tenido 2 episodios de vómito o una cojera a un paciente que haya llegado recientemente atropellado y pueda tener un sangrado interno o una fractura expuesta que se pueda contaminar y le genere mucho dolor. Obviamente vamos a priorizar el que le tenga más, corra más peligro la vida en ese momento. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Listo. Pues en el chat no han puesto preguntas, pero han puesto diferentes métodos que la gente ha usado. Entonces alguien dijo sobre unas pastillas como de carbón, pues entre comillas, así lo dijo tal cual. Otra persona habló sobre agua con altas concentraciones de sal y otro participante habló sobre cantidades iguales de agua y agua oxigenada. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, digamos, las sustancias que están avaladas para generar el vómito en los pacientes en casa son el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, pero al 3%, ¿cierto? Normalmente esa se usa 1 ml kilo a una dilución para que no genere irritación. Y también, digamos, la sal común de mesa, recomiendan 3 cucharaditas de sal, pero es lo que les hablaba ahora. Mientras, digamos, hacemos todas esas maniobras, si no hemos identificado qué sustancia fue la que consumió, si igual inducimos el vómito y una porción se nos va para la parte respiratoria o excedemos y generamos ya vómitos profusos que ya requieren atención médica, entonces inminentemente debemos buscar la atención, no retardar la atención por de pronto intentar manejar la situación nosotros mismos y entorpecer el proceso o incluso agravarlo como con una neumonía, lo que les decíamos ahora. E incluso, digamos, el peróxido de hidrógeno también tiende a ser muy cáustico para la parte de la mucosa digestiva. Lo recomiendan, hay bibliografía que le recomienda el 3%, pero como les digo, requiere muchas cantidades de volumen y a veces no va a ser fácil administrárselo a la mascota por lo que hablábamos ahora que va a estar asustado o incluso con el estado mental alterado, entonces inminentemente es buscar la atención médica oportuna. Listo, una vez estamos en el consultorio, siempre obviamente hacemos como un análisis integral del paciente, edad, qué antecedentes de enfermedad tiene, y es súper importante que si uno no sabemos, digamos, si tuvo exposición, es decir, si fue de forma súbita, que encontramos a nuestro animal de compañía como débil, convulsionando, salivando, con un comportamiento raro, vocalizando, sangrando, entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hacer preguntas, si de pronto toman medicación en casa, qué tan selectivo, digamos, es la mascota con estos medicamentos, porque muchas veces digamos un gato, los gatos sabemos que son extremadamente selectivos con lo que comen, pero los perros, por el contrario, pues son unas aspiradoras y ellos lo que se encuentren se lo van a meter a la boca. Y es muy curioso porque hemos tenido muchas anécdotas en que la mascota no se toma las pastillas cuando se las damos, los medicamentos cuando se las prescribimos, que les decimos se las pueden dar con un pedacito de pan, un pedacito de carne,
pero encuentran un blister libre de pastillas que saben amargas, insípidas, y así se las comen y las destruyen. Entonces es muy curioso como el comportamiento en ellos. Ver si hay algún antecedente de enfermedad, lo que hablábamos ahora, pues mascotas o animales de compañía geriátricos que tienen ya, digamos, antecedentes de disfunción en la parte del hígado, problemas del corazón, problemas hormonales, problemas renales, para cuantificar ese tóxico, qué tan severo, qué tanto daño le puede hacer. Y ver si definitivamente, si no tenemos evidencia de que nuestro animal de compañía se comió, es decir, nosotros no vimos cuando se comió el alimento o el medicamento tóxico, sino que fue que los signos iniciaron agudos, si ver si realmente es una intoxicación o hay algo de base, ¿cierto? Y supremamente importante, cuando hay evidencia de que hubo exposición a este tóxico, sí pueden traer como el empaque, sea el medicamento del tóxico, porque así vamos a poder cuantificar de acuerdo al peso de la mascota y a la dosis letal que hablábamos ahora, qué tanto daño y qué tanta sobredosis fue la que consumió la mascota, y podemos tener como un pronóstico mucho más claro. Bueno, normalmente luego canalizamos, después de toda esa simultánea la colecta de la información, canalizamos al paciente, es decir, tomamos una vena para tener un acceso venoso directo para administrar fluidos o medicamentos de urgencia en caso de que la mascota se presente como en estado de descompensación muy severa, una sonda de oxígeno de ser necesario, y lo que hablamos ahora, de inducir el vómito. Normalmente, digamos, inducimos el vómito las primeras 1 o 2 horas después de la ingesta del conocido tóxico o medicamento, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante también no retardar la atención, porque a veces, digamos, ven que el animal de compañía se comió algo, no le genera nada, esperan 6 horas o 7 horas para realizar la atención, ya luego el paciente empieza a desarrollar pues los signos, y obviamente aquí a inducir el vómito no va a ser muy eficiente, porque ya lleva mucho tiempo en que ya hizo un tránsito que pudo pasar desde el estómago hasta la parte intestinal. Normalmente el tránsito desde la cavidad oral hasta el esófago, dependiendo obviamente si es una sustancia líquida o sólida, pues es casi desde 1 minuto a los 30 minutos. Y pasar, digamos, del estómago a la parte intestinal, el vaciado puede ser 4 horas, dependiendo obviamente de la fisiología particular de cada paciente, del consumo de alimento y el tipo de material, ¿cierto? No es lo mismo una sustancia líquida que va a hacer tránsito mucho más fácil a, digamos, los granos de alimento, una sustancia un poco más compacta. Nosotros como médicos, pues digamos, hay varias formas de inducir como el vómito. Normalmente lo que más comúnmente se usaba era la silacina. Es un medicamento que es pues es muy fácil consecución, pero digamos tiene la desventaja que tiene un 70% de probabilidad de que no haga efecto, ¿cierto? Un 30% de probabilidad de que induzca el vómito y un 70% de que cede más al animal. Entonces hay que ser como muy cuidado con el uso de este medicamento, porque si nuestro paciente de por sí ya tiene una depresión mental o tiene su estado mental alterado, pues no podemos deprimirlo más, y comentarle al acompañante, al tutor de ese animal de compañía, cuáles son los efectos adversos esperados, que hay un 30% de probabilidad de que vomite, un 70% de que se cede y se prolongue la estancia intrahospitalaria mientras le pasa el efecto. Entonces es muy importante. Otra, digamos, maniobra que se usa comúnmente es el lavado gástrico. Digamos, el lavado gástrico hay que hacer, ya digamos, una maniobra mucho invasiva, pues ya obviamente siempre, siempre, siempre la mascota tiene que tener una vía venosa permeable, fluidos, oxígeno. Ya esto lo usamos cuando, digamos, la cantidad de material
consumido se haya compactado a nivel estomacal, por ejemplo, cuando consumen chocolate en cantidades excesivas, que se compacta y genera como una pasta, y esto sí no permite que haya un tránsito adecuado. Se puede hacer, digamos, el lavado gástrico. Siempre, siempre, obviamente, la mascota debe estar bajo sedación y se le pone un tubo endotraqueal, que es un tubito especial que ponemos en la laringe, que va a la tráquea, y por ahí garantizamos que le pase oxígeno durante la sedación y que en caso de recolectar todo ese material haya un mínimo riesgo y probabilidad de que ese material se nos vaya a la vía respiratoria, y lo que hablábamos ahora, el riesgo de una neumonía. Normalmente estos lavados, pues digamos, están contraindicados cuando hayan consumido, digamos, objetos físicos que puedan, o cortopunzantes como agujas, que puedan durante el lavado generar una lesión o una ruptura gástrica o intestinal, pero eso ya pues es más como el manejo de urgencia. Súper importante los fluidos, por lo que estamos obviamente extrayendo fluidos internos del organismo, y los fluidos son esenciales, lo que comúnmente se conoce como el suero a nivel intravenoso, para ayudar a ese hígado y ese riñón a metabolizar lo más pronto posible y darle las herramientas a las células para que puedan contrarrestar como el evento del tóxico y tengan su óptimo funcionamiento, para intentar al máximo mejorar las posibilidades de que nuestro animal de compañía pues supere el proceso. Y obviamente, dependiendo de la gravedad y de los signos que se presente, vemos si el paciente se queda en monitoreo unas 2 horas intrahospitalario, o si definitivamente hay que remitirlo a internación, ¿cierto? Por la gravedad del medicamento. Una hospitalización que puede ir desde 48 hasta 72 horas o más, dependiendo de lo que se haya consumido. Doc, tengo una pregunta. Hola, cuéntame. Doc, hola, ¿cómo está? Doctor, relacionado con hechos en los cuales los animales hubieran consumido alimentos envenenados, por ejemplo, en los parques y todo eso, eh, porque, bueno, hola, ¿cómo están a todos? Yo soy funcionaria de la Fiscalía, yo soy del Grupo GELMA, grupo que se encarga de la gestión de hechos en los cuales se puede observar maltrato animal. Maltrato animal relacionado como menoscabo grave a las condiciones físicas o emocionales de los animales. Entonces, muchas veces tenemos casos en los cuales pues los animales, ya sean gaticos o perritos o lo que sea, consumen alimentos con veneno. ¿Cuál sería como un consejo que yo le podría dar a los usuarios, aparte obviamente de llevar a los animales a consulta veterinaria una vez hubieran consumido estas sustancias? Ok, una vez, digamos, estén en el momento, es decir, que en el momento estén en el parque con los animales de compañía y que ellos Sí. evidencien que hubo el consumo pues digamos, obviamente ahí lo primordial es inmediatamente buscar atención, porque obviamente si estamos en el parque, pues sí que menos vamos a tener recursos para intentar de inducir el vómito. Y obviamente reportar dónde, dónde fue, dónde fue donde ocurrieron los hechos, y si es posible llevar, digamos, un pedazo de la sustancia, porque digamos lo que normalmente hay en los parques pues son rodenticidas, que eso a veces afectan más que todo como la parte de la coagulación eh, en las mascotas y la parte cardíaca. Entonces, siempre que hablamos al inicial que acabamos de discutir, y si tienen posibilidad llevar pues una porción si es posible, del veneno, del cebo, o si estamos en casa, con la etiqueta. Aquí hay algo importante, y es que siempre nosotros, obviamente, por la historia, tratamos con la mayor información de dónde está la mascota, qué estaba haciendo, si hubo de pronto
una fumigación reciente en la unidad residencial, en el parque, si más mascotas fueron afectadas, y de acuerdo a los signos, como tratar de dar con el culpable, ¿cierto? Con el tóxico, pero a veces es difícil y se requiere, digamos, por ejemplo, lo que se hace mucho en medicina humana es un análisis del tóxico como tal. Cuando se hace todo el abordaje de urgencias, por ejemplo, en este lavado gástrico, si se recupera sustancias sospechosas, se envía a analizar, pero digamos en el momento no hay, digamos, laboratorios especializados en ese tipo de análisis, y mientras se envía la muestra y se da el análisis, pues yo creo que pueden pasar 3, 4 días y ya es muy, casi que los recursos que se invierten en ello son recursos que se invierten en la atención médica, ¿cierto? Sería ideal hacer ese análisis de la sustancia, pero por muchos factores se retrasa como el proceso, y como les digo, es el manejo eh, sintomático, o si está la evidencia de qué fue lo que se consumió, pues sí hacemos todo el manejo de soporte más el antídoto en caso de que lo tenga. Ok, Doc, gracias. Con todo gusto. Listo. Vamos a hablar brevemente de inicialmente los medicamentos tóxicos en animales de compañía. Yo creo que aquí está la estrella de la presentación. ¿Y quién le ha dado acetaminofén a las mascotas cuando lo han visto decaído o han escuchado? Nadie, todos son muy juiciosos y no automedican. Bueno, yo creo que esto es uno de los principales sustancias que nos pone a los veterinarios los pelos de punta, porque muchas veces lo que hablábamos ahora es que se retrasa la atención, y cuando ven, digamos, a nuestro animal de compañía como decaído, que no quiere comer, que tuvo un episodio de vómito, entonces siempre nos cuentan que le dieron Dolex, que le dio un pedacito de Dolex o Dolex al perro o al gato porque lo vieron mal, y definitivamente no mejoró, y ahí sí pues buscan la atención veterinaria. Entonces el acetaminofén hace parte de un grupo que se llama antiinflamatorios no esteroideos. Normalmente es un analgésico, es un antipirético para la fiebre, es muy usado pues en medicina humana, ampliamente lo sabemos, pero digamos, nuestros animales de compañía, los perros y los gatos, por su sistema hepático, sobre todo los gatos que son mucho más susceptibles a estos, tiende a ser tóxico. Normalmente la dosis letal en perros es de 50 a 100 miligramos de acetaminofén por kilogramo de peso, y en gatos es de 10 miligramos por kilo. Entonces hagamos la cuenta. Normalmente, digamos, un gato puede pesar 4 kilos, la dosis letal serían 40 miligramos, y a veces nos cuentan que le han dado o 2 centímetros de Dolex niños, o un cuarto de una pastilla de 500 miligramos. Un cuarto de esa pastilla de 500 miligramos representan 125 miligramos, es decir, es casi 3 o 4 veces la dosis tóxica para un gato. Entonces, inminentemente es un riesgo automedicarlos, y no debemos hacerlo. Eh, Cuando lo que hablamos ahora, cuando el tóxico pues ingresa al cuerpo, principalmente la vía de detoxificación es la parte del hígado. Acá, digamos, poniéndonos un poquito como más técnicos, lo que hace, digamos, el acetaminofén es que el hígado lo conjuga con otros compuestos, es decir, mezcla el acetaminofén con otras sustancias para intentar convertirlo en una sustancia que el organismo pueda eliminar más fácil, pero esa sustancia se satura. Hay una vía fisiológica que se llama la glucuronización, pero los gatos no tienen un déficit genético de esa vía, entonces se satura mucho más fácil y mucho más rápido. Entonces no pueden conjugar bien ese acetaminofén y se vuelven un compuesto que es tóxico, ¿cierto? Que me oxida eh,
muchos procesos celulares, que se llama el NAPQI. Eso se traduce en un daño celular, ¿cierto? Se muere la célula, se muere esa célula del hígado, y es ahí cuando se desencadenan una cascada de reacciones inflamatorias, que como lo vamos a ver en nuestro animal de compañía, decaimientos, vómitos. Si es muy severo, podemos ver que las mucosas, las encías, la lengua, el pabellón auricular se pongan amarillos o incluso pálidos, porque también esa sustancia mioxida un componente de los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. Pueden empezar a orinar de forma sanguinolenta, y también, sobre todo, común ya sabemos que estos son los signos de alarma de nosotros como acompañantes. Primero, obviamente, no automedicar, o si pues la mascota tuvo acceso a ellos libremente, que es cuáles son esos signos que tenemos inicialmente. Cuando llega, pues obviamente, la consulta, la atención, obviamente hacemos un examen de sangre inicial para ver cómo que no tenga anemia, cómo están las células de defensa, cómo están las plaquetas, unas químicas sanguíneas para ver, ya vimos que esto nos afecta el hígado, entonces necesitamos saber cómo cuantificar ese daño, ¿cierto? Cuantificar ese daño con el examen sanguíneo, o descartar si netamente lo que hablábamos ahora es una intoxicación o hay algo más. Normalmente, pues es, digamos, raro que lleguen en un estado de descompensación tan severo, pero por eso debemos evitar automedicar a las mascotas. Ya cuando vemos que pues la mascota está en un estado crítico, que digamos está amarillo por ese daño a nivel del hígado, ya hacemos, digamos, unos gases, que eso nos complementa todo el cuidado intrahospitalario intensivo para ver cómo están los principales minerales del cuerpo. El que no requiera, digamos, oxígeno, y ver con una ecografía abdominal nos ayuda a ver si de pronto hay un sangrado interno, también ver cómo está ese hígado y la parte de los riñones anatómicamente, su forma y su tamaño, y correlacionarlo con los exámenes de sangre. Aquí nos preguntan en el chat cuál es el antídoto del acetaminofén. Ya lo vamos a discutir acá en el tratamiento. Listo, normalmente cuando tienen el abordaje que hacemos con la intoxicación por acetaminofén es lo que hablamos ahora, pues inducir el vómito si fue una alta cantidad de pastillas, si se buscó, digamos, atención a tiempo, pero normalmente pues lo que hemos visto en la práctica es que obviamente llegan después, cuando ha pasado pues el tiempo crítico, ya más de las 1 o 2 horas de la atención. Y normalmente no se requiere ser tan invasivos, porque si el animal obviamente está delicado, crítico, que ya de por sí puede venir vomitando, que es los primeros signos, pues no se hace. Se hace el aporte de fluidos, el aporte de oxígeno para ayudar a ese hígado a maximizar su funcionamiento, o por lo que les comentaba ahora, que nos puede dar un fuerte grado de anemia. El oxígeno nos ayuda a que se recupere mucho más fácil. Y el antídoto, como nos preguntabas, se llama N-acetilcisteína. Ese es un medicamento que es un antioxidante, ¿cierto? Ese se aplica de forma intravenosa, ya obviamente en el ambiente intrahospitalario. Y eso lo que hace es darle una sustancia que se llama glutatión a las células, y ese glutatión va y se me pega al NAPQI, que es la sustancia tóxica del acetaminofén, para que no genere ese daño y para que las células puedan contrarrestar este daño oxidativo. Bueno, acá en el chat nos cuentan, dice, conozco un perro de raza Shih Tzu que tiene 12 años y siempre le han dado acetaminofén y nunca le han dado nada. ¿Es posible
ya su organismo se acopló a este medicamento. Bueno, en caninos hay que ver primero qué cantidad y qué frecuencia le dan del medicamento, ¿cierto? Lo que hablamos ahora de la dosis letal, porque normalmente el medicamento, si es una pastilla o si es en jarabe, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el jarabe trae 32 miligramos de acetaminofén por ml de líquido, pero a veces, digamos, en veterinaria, pero esto ya es prescrito por el médico, se usa el acetaminofén como terapia analgésica articular o como anticoagulante, pero solo en casos muy, muy específicos, e incluso hay pues medicamentos en la actualidad mucho, mucho más seguros. Entonces, pues ha sido afortunado el perrito de que no haya reaccionado, pues no haya tenido signos, y eso es lo que hay que ver, el peso de la mascota, qué tanta cantidad, qué tanta frecuencia y por qué se lo prescribieron, ¿cierto? Pero es lo que hablamos ahora, pues hay medicamentos mucho menos lesivos que le pueden ayudar para lo cual se hayan prescrito, entonces eso es lo que hay que analizar. Y en caso de que la anemia pues llegue a ser muy severa, se hace una transfusión sanguínea. Bueno, nos quedan 5 minutos, nos toca agilizar un poco. Este otro medicamento, esto se llama, digamos, es muy común lo que hablamos ahora en los parques, los rodenticidas, ¿cierto? Se llama compuesto 1080. Este, digamos, es uno de los más tóxicos y más letales. Desafortunadamente lo que hace, esto es un sebo que es incoloro, es un polvo incoloro y inodoro. Y lo que hacen es que los impregnan obviamente en el sebo, y las mascotas, como no tienen una percepción de él, se lo comen. Lo que hace, en resumen, esta sustancia es que nos acaba con la fuente de energía de las células, que es el ATP. Sin el ATP no hay vida, ¿cierto? No late el corazón, no se mueven los músculos, no se mueven los intestinos, no funcionan las células y me puede generar como signos muy severos. Normalmente, desafortunadamente, los signos después de la ingestión pueden empezar a los 30 minutos y van a ver que van a ser signos neurológicos, la mascota no los va a reconocer, incluso pueden fallecer de forma aguda sin siquiera llegar a la atención veterinaria. Lo mismo que hacemos cuando el paciente llega es controlar las convulsiones, y el paciente en estos casos sí o sí pues requiere una hospitalización con un pronóstico desfavorable. Vamos a adelantarnos un poquito ya que estamos un poquito cogidos de tiempo. Otro muy común en los rodenticidas son los anticoagulantes, ¿cierto? Los más comunes son estos que se llaman aquí la bromadiolona y la warfarina. Normalmente los signos se ven a los 2 días después de la exposición al producto, y lo que se puede ver es decaimiento, palidez, y súper importante que ustedes como acompañantes lo vean, es que de pronto no empiece a desarrollar la mascota morados por todo el cuerpo. Hay que inspeccionar muy bien a nuestros animales de compañía, sobre todo los que son los que tienen un pelaje muy abundante, porque no vamos a identificar estas lesiones fácilmente, o pueden empezar también a defecar con diarrea severa, vómitos con diarrea. Y lo que hacemos durante la atención es un examen de sangre, y acá le prestamos especial atención a los tiempos de coagulación, ¿cierto? Porque lo que hacen estos medicamentos es inhibir la vitamina K, y la vitamina K es súper importante para ayudar en todo el sistema de la coagulación. Normalmente, dependiendo del fármaco, porque hay algunos que tienen los efectos negativos por una semana y otros hasta por un mes, entonces hay que darles vitamina K, sea oral o inyectada, por ese rango de tiempo, y monitoreando con exámenes de sangre oportunamente el tratamiento. Bueno, hablando de alimentos tóxicos, tenemos el chocolate y la cafeína. Estos tienen unas sustancias que se llaman las metilsantinas, y lo que hacen es, digamos, estimular los receptores adrenérgicos en el cuerpo. Y esto lo que hace, digamos, tienes
repercusión en el sistema cardiovascular, ¿cierto? Normalmente lo que hemos visto cuando vienen con intoxicaciones por chocolate es que desarrollan un cuadro digestivo muy severo, que son vómitos, diarreas, pero a veces pueden solicitar que se queden monitoreados, sobre todo porque les puede generar arritmias, ¿cierto? O convulsiones si es muy severa la exposición. Bueno, las uvas y las pasas también, digamos, son tóxicos en ellos, pero digamos, esta es como la manzana de la discordia de la medicina porque no se ha detectado cuál es el agente como tal que genera la lesión. Normalmente reportan que, digamos, un perro de 8 kilos puede generar una intoxicación al verse expuesto a 8 uvas, al haber consumido 8 uvas, pero no siempre desarrollan signos. Normalmente se asocia, puede ser a un componente de la cáscara como tal o a sustancias en los pesticidas que usan para controlar como los cultivos que reaccionen con sustancias de la uva y generen como el efecto tóxico, pero todavía no se ha dilucidado cuáles exactamente las sustancias que me generan esto. Y principalmente me generan una lesión renal. ¿Cómo podemos ver lesión? Digamos que el riñón está afectado. Si nuestra mascota va a empezar con vómitos, va a orinar más de lo normal o incluso va a disminuir la frecuencia con la que orina hasta que sea muy poco, incluso poquitas gotas, porque el riñón está tan afectado y está tan inflamado que no es capaz de filtrar adecuadamente la orina. Y también obviamente hay que descartar si realmente es una intoxicación o es producto de, de otra enfermedad de base, ¿cierto? Aquí nos preguntan el débito urinario. El débito urinario es la cantidad de orina que produce un paciente al día. Entonces es supremamente importante, como en cuidados intensivos, saber cuánta orina está produciendo nuestro paciente, sobre todo, digamos, acá hablando de una lesión renal. Entonces lo que hacemos cuando el paciente está hospitalizado es poner una sonda de orina, un tubito que va desde el pene hasta la vejiga o desde la vulva hasta la vejiga, y lo que hacemos es contar la cantidad de orina que produce nuestro paciente, que lo normal es de 1 a 1.5 ml de orina por kilogramo del peso del paciente por hora, que eso es muy importante en cuidados intrahospitalarios. Entonces, lo más importante es la dosis hacia el veneno. Lo que hablamos no es lo mismo que pues, nuestro animal de compañía se coma un cuadrito de chocolatina Jet a el paquete completo. Nunca automedicar. Ya vimos que el acetaminofén es como uno de los principales enemigos en nuestra clínica diaria y que normalmente se usa de forma muy inconsciente. Y el éxito de cualquier tipo de intoxicación es tiempo dependiente. Lo de siempre buscar la atención de forma inmediata. Muchísimas gracias como por el espacio, la participación y no sé qué dudas tengan al respecto. Ya por acá les compartimos el correo. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hola, cuéntanos. Es verdad, pues no sé, a mí me han contado que la cebolla y lo que son los frutos secos, las nueces, el maní, también son tóxicos. Sí, digamos, la cebolla tiene un componente también que hace que se oxide la sangre, entonces les puede generar anemia. Por eso uno normalmente cuando les indica, por ejemplo, cuando les van a dar que nuestro animal de compañía por algún tipo de enfermedad no quiere comer, que les den pollo o carne, pues uno le indica que sea lo más simple posible, que no tenga nada de aderezos, nada de aditivos eh, o sustancias irritantes, porque igual, pues digamos, es igual muy amargo y ellos normalmente no se lo van a comer, pero si han tenido pues una exposición muy severa, por ejemplo, es decir, polvo de ajo para las pizzas o algo, sí les puede generar principalmente pues daño digestivo, vómito, diarrea. Ya si es muy severo, muy alta cantidad,
esa sustancia oxidativa me puede generar anemia, pero no es lo más común. Doctor, por el chat nos preguntan que si les puede recordar, por favor, la cantidad normal de orina al día. Ah, ok, es de 1 a 1.5 ml de orina por kilogramo de peso que pese nuestro animal de compañía por hora. Bueno, y tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, doctor, entonces le agradecemos infinitamente, súper buena su charla, todo el mundo pues está diciendo por el chat que excelente charla y le está agradeciendo mucho. De todas maneras, pues también los invitamos para que se unan a la charla, a la próxima charla que vamos a tener, que va a ser sobre la importancia del control de parásitos en nuestras mascotas y va a ser el lunes a esta misma hora, pues a las 5 de la tarde y en esta misma sala, o sea, con el mismo link pueden ingresar el lunes a las 5 de la tarde, igual también estaremos publicando en las redes sociales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del CES toda la información pertinente. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, por la participación. Cualquier duda estamos atentos, ya les voy a escribir aquí el correo. Y lástima que nos tocó correr un poquito al final, pero bueno, Doctor, súper interesante la charla, muchas gracias. que estén muy bien, feliz tarde. Muchísimas Feliz gracias. resto de día.